Buenas noches con todos. Hoy en su programa Mentes Brillantes, no es un episodio cualquiera. Hoy les traigo una invitada muy especial, mi profesora del curso de carrera de psicología, de introducción a la ciencia psicológica, la psicóloga Madeleine Lorena Rodríguez Ríos, con la cual la vamos a presentar con muy fuertes aplausos. Bueno, empezando con la entrevista, quiero empezar con la primera pregunta. Eh, ¿Qué le motivó a convertirse en psicóloga? Bueno, para empezar, yo diría que la necesidad, porque yo soy hija mayor y sentía la necesidad de demostrar a todos los demás en mi casa, a mis hermanas, que era posible, ¿no? Poder hacer una carrera profesional. Mis papás han sido personas humildes y no han tenido la oportunidad de estudiar o al menos de terminar sus estudios. Entonces, yo veía el esfuerzo y el sacrificio de mis padres, así que me puse la responsabilidad al hombro para poder demostrar, ¿no? Que era posible hacerlo y hacer que mis papás también se sientan bien, que todo el esfuerzo que ellos han dado a lo largo de mi formación, de mi juventud, tenga de alguna manera una posibilidad de ser retribuida, ¿no? Con todo el esfuerzo que ellos han dado. Inicialmente yo no pensé en estudiar psicología en realidad. Me gustaba mucho la medicina, quise estudiar medicina, pero no me fue bien al inicio y miré otras opciones. Y una de esas opciones fue psicología, ¿no? Eh, Todavía al inicio no estaba muy convencida, pero poco a poco ya con mis estudios y básicamente ya en los años superiores empecé a darme cuenta de la importancia que tenía la carrera, ¿no? Y entonces le empecé a agarrar cariño y pasión Ah, a esta carrera tan bonita. Y por otro lado, porque creo que en esta carrera podemos ser capaces de poder ayudar a los demás, ¿no? Compartir con ellos y conocer de repente, de alguna manera, explorar un poco las cosas más profundas del ser humano, ¿no? Y eso era un poco mi curiosidad, conocer un poco ello desde poder acercarnos e indagar, ¿no? Quiénes son, qué hacen y cuáles son sus problemas, ¿no? Y ver la forma en que yo, con mi formación, pudiera brindar, ¿no? Ayuda, ser útil, sentirme útil e importante para esas personas y que con mis orientaciones y mis consejos podría darles una nueva mirada del mundo y hacerlos sentir también a ellos mejor cada día, ¿no? Eso era un poco lo que a mí me motivó. wow, qué palabras tan profundas. Y bueno, continuando, siguiente pregunta sería, si estuviera en mi lugar, ¿qué pasos empezaría a dar desde ahora? Yo creo que es importante que desde el comienzo estudiantes como tú, Mm, que por cierto eres un estudiante bastante responsable, ¿no? Y entregado a tu carrera y a tu formación. Y sería muy importante que el estudiante desde el inicio sea consciente, ¿no? De lo que está haciendo en la universidad. Lamentablemente a veces muchos jóvenes ingresan a la universidad y cada vez más jóvenes. Y eso hace que no tengan toda la madurez necesaria para poder involucrarse en su carrera. Entonces, algo que yo he visto mucho en los jóvenes es que procrastinan mucho. Entonces es importante dejar de procrastinar, ¿no? Y empezar a tomar en serio la formación, aprovechar a sus profesores desde el comienzo y tener, creo yo, que todo lo que van aprendiendo no lo dejen de lado, ¿no? Sino que vayan aprendiendo y lo vayan utilizando. En la medida en que lo van aplicando, va a ser mucho más fácil que luego esto puedan enlazarlo con nueva información, ¿no? Tenemos a veces el hábito de aprender las cosas para el momento. Yo creo que si ustedes desean realmente formarse como buenos profesionales, es importante que lo que van aprendiendo lo vayan tomando en cuenta como algo importante, ¿no? Todo lo que se les da en la universidad tiene una razón de ser.
Los cursos generales y los cursos de especialidad tienen una razón de ser, son parte de la formación integral del estudiante. Entonces el estudiante tiene que asumir ello con responsabilidad. Y creo que también debe ser más organizado, gestionar mejor su tiempo para no procrastinar, no pensar en que hay cursos que son más importantes que otros, ¿no? Darle el mismo valor y el mismo interés a todas sus asignaturas va a hacer que sepan organizarse mejor, ¿no? Entonces, partir de ello para que puedan responder en cada una de sus asignaturas de manera más satisfactoria. Me gustó mucho ese último consejo que nos dio, profesora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué errores crees que debería evitar en esta carrera? Bueno, hay muchas cosas que tendríamos que analizar aquí, ¿no? Pero si ya hablamos de carrera ya, ¿no? Si en el hecho de que ya tú eres un profesional, incluso desde antes, porque ustedes tienen prácticas, siempre tienen labor de campo y hay muchos, conforme van pasando en su formación, van a ir teniendo la oportunidad de salir a campo y desarrollar, ¿no? Acciones con personas. Claro. Creo que allí algo muy importante que yo recomendaría es eh, no involucrarse emocionalmente, ¿no? Mantener siempre una distancia emocional, porque muchas veces cuando uno recién empieza se involucra mucho y eso puede afectar a la persona. Entonces tenemos que mantener cierta distancia para poder mirar las cosas y mirar los problemas y poder orientar a las personas con mayor posibilidad de una manera más objetiva, ¿no? Entonces, creo que esa es una recomendación que yo haría cuando estamos, ¿no? En el campo y nos dan la oportunidad de interactuar con otras personas. A veces eso lo asumimos y emocionalmente eso nos puede afectar. Entonces hay que evitar sentirnos afectados emocionalmente, sin tampoco irnos al otro extremo, ¿no? De que nada nos importe. Pero creo que hay que mantener un equilibrio entre las cosas que hacemos, decimos, cómo interactuamos con los demás y hasta dónde podemos involucrarnos para que podamos resolver y desarrollar y ejecutar nuestra función de una manera muy objetiva. Ok, profesora. La siguiente pregunta sería, ¿qué oportunidades debería aprovechar mientras estudio? Todas, diría yo, todas las oportunidades que uno tenga. Ok, Si tienes la oportunidad de asistir a un congreso, hazlo. No solamente un congreso de lo que te guste, también de lo que no te guste, porque de repente tienes una idea sobre algo ujú, y cuando tú participas y conoces dices, wow, pensé que era distinto y ahora te das cuenta de que es algo que también te interesa. claro. Entonces, ¿no? Académicamente, no dejar tu formación hasta el final. Muchos jóvenes piensan que al último tienen que ponerse las pilas, ¿no? Entonces, desde el comienzo hay que, hay que asistir, hay que participar académicamente, si hay la oportunidad de viajar, viajar, pero si tienes también la posibilidad de hacer otras cosas, todas las oportunidades que haya, la universidad te brinda una formación integral, no solamente académica, ¿no? Por ejemplo, tienen talleres, Ujú, hay que aprovechar esos talleres. sí. Tienen cursos de idiomas, de inglés. A veces dejamos el inglés. Es algo que también mucho procrastinan los jóvenes. Y al final, cuando ya tienen que entrar a su parte práctica, ya a los años, ya a las áreas propiamente de salir a hacer su internado, están sufriendo con el idioma. Entonces es importante ir con tiempo, planificado y aprovechar todo lo que haya, deporte, el teatro, por ejemplo, ¿no? Es algo muy importante que te va a ayudar, también te va a dar otra visión de la vida. Entonces, creo que todo lo que sea importante en la universidad, que permita ayudarte en tu formación integral como profesional, hay que aprovecharlo y no dejarlo pasar. Ok, profesora. Siguiente pregunta sería, ¿cómo cree que puedo distinguirme como un futuro psicólogo? No solamente académicamente, no todo es lo académico, ¿no? Es una parte muy importante, tu formación académica es muy importante, pero también es importante que no solamente sepas de psicología, tengas las herramientas para ser un buen psicólogo y cumplas con ese perfil. En ese perfil también tiene que haber tus habilidades sociales, la posibilidad de que tú sepas ser tolerante, paciente, haber desarrollado ello, ¿no? Como una herramienta importante que te permite interactuar con otros y que tengas una vida
que te permita disfrutar. No solamente el mundo es estudiar y estudiar. Es algo que de repente me pasó mucho a mí, ¿no? Yo me dedicaba a la universidad, ir a la universidad y regresar a mi casa. Casi no tenía vida social. Yo diría que deben tener vida social, deben dar un espacio para todas las actividades de su vida, para que porque todo es importante. Entonces hay que darle ese espacio para que ustedes se puedan desarrollar en todas esas áreas de su vida. Ok. Ok. Siguiente pregunta sería, ¿cuáles han sido sus mayores retos y cómo los superó? A ver, bueno, creo que ha habido varios, pero uno que podría recordar ahora es cuando hace algunos años, cuando trabajaba en otra universidad, me dieron el curso de evaluación, medición y evaluación psicológica. Era un curso que tiene que ver con estadística, Ok. ¿no? Y tiene que ver con toda la base de cómo generar ítems, cómo elaborar, tener en cuenta la creación de instrumentos, la validez, la confiabilidad. Ay, Y yo no era muy buena no he sido muy buena, la verdad, confieso que yo no soy muy buena en estadística. Así que ese para mí fue un gran reto porque no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Era o haces eso o no hay oportunidades para ti. Y me dieron ese curso. Entonces fue bastante complicado, pero ¿cómo lo resolví? Estudiando, revisando, buscando información, conversando con otras personas, buscando colegas y amigos que habían llevado el curso para entender un poco cómo tiene que ser la metodología. Cuando uno empieza recién en un curso, entras a algo nuevo, ¿no? Y a claro. veces no tienes el panorama muy claro. Entonces hay que indagar, hay que preguntar. Tuve que comerme libros, tuve que amanecerme para resolver algunas actividades que no tenía claro cómo hacerlas, pero gracias a la posibilidad que tuve de interactuar con otros colegas que sí conocían del tema, pues empecé, ¿no? A tener mayor desenvolvimiento en esta asignatura, que en un comienzo fue para mí bastante complicado, pero poco a poco fui aprendiendo y era una gran responsabilidad, ¿no? Porque tenía que revisar esta información previamente y me tuve que leer mucha información para poder enfrentar el curso, ¿no? Y al final lo aprendí, me gustó y quise que al siguiente semestre me dieran otra vez el curso. Y justo en el siguiente semestre me cambiaron el curso. Pero bueno, fue una experiencia importante. Oh, ok. Eh, Siguiente pregunta sería, ¿qué libros, cursos o herramientas le han ayudado más en su carrera y tal vez que me podría recomendar? Libros, creo que muchos, ¿no? Ahorita un libro en especial, a mí me gustan mucho los libros de neuropsicología. He leído bastante de neuropsicología, libros de psicología educativa, por ejemplo, el de Anita Woolfolk, que me gusta. Yo soy psicóloga educativa, me he desarrollado más en el campo educativo y he leído bastante, ¿no? De psicología educativa. Mm, Pero también creo que hay que incorporar la literatura. Como docente que soy de educación, además, porque soy licenciada en educación, en lengua, literatura y filosofía, he leído también mucho de literatura. Y creo que la literatura está muy conectada con la psicología, nos ayuda mucho. Así que yo te recomendaría que revises información de literatura, porque la literatura es como que nos da una mirada también del ser humano, ¿no? Y nos ayuda a conectar también con la persona. Y es importante. Por ejemplo, me impactó mucho una lectura que tuve hace algunos años, ya bastantes, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano tiene un libro que se llama Patas arriba, ok. el mundo, la escuela del mundo al revés, así se llama. Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Me lo recomendó un amigo y me encantó la lectura. Es un libro pequeñito, pero que habla de cómo está la educación en el mundo, ¿no? Y Ya, tantas cosas, por eso dice patas arriba, el mundo al revés, porque hay tanto que hacer en la educación, qué cambiar y qué problemáticas hay, que me emocionó mucho y me gustó mucho. Así que me gusta mucho eh, la literatura de Eduardo Galeano y me gustó también una pequeña historia que habla del mundo
y dice que en el mundo somos fueguitos, pequeños fueguitos. Ok. Me quedó muy impactada esa lectura porque habla de cómo cada uno de nosotros podemos transmitir y podemos inspirar y que somos como fuegos, ¿no? Entonces nos dice, cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de fuegos y con cada fuego que tenemos o podemos incendiar las cosas, motivar a los demás o podemos apagarlas, ¿no? Entonces, al final Eduardo Galeano dice, seamos fueguitos, que cuando se acercan a nosotros, esas personas se enciendan. Oh, qué bonito, qué bonita analogía, qué bonita. Me estoy acordando de ello y me encantó y se me quedó y siempre me acuerdo de esa lectura. Así que te la recomiendo también. De Eduardo Galeano me dice, ¿no? Patas arriba. Eduardo Galeano, Patas arriba. Ok, pues, muchas gracias. Y bueno, Eduardo Galeano tiene bastante literatura interesante para leer. Ok. Y bueno, la última pregunta sería, ¿qué le gustaría que otras psicólogas o psicólogos jóvenes aprendieran de su experiencia? ¿Qué te puedo decir? De mi experiencia, quizá lo que te comenté hace un momento, ¿no? Que vivan la vida, que aprendan de la psicología, Ujú. que se involucren en ello y que estar en la universidad no es solamente aprender y meterse en los libros, darse un tiempo también para hacer su vida familiar, su vida social, que puedan interactuar con las otras personas. Creo que es importante que incorporen en su vida la literatura, el teatro. Creo que eso los hace más completos y nos da una visión más amplia del mundo, del ser humano, de su personalidad, de su psicología. Creo que de esa manera podemos conocer también otros campos, otras aristas del ser humano. Creo que también es importante que aprendan el inglés, El que no inglés. lo dejen para el final. Hoy en día la investigación cada vez nos exige, ¿no? Que en la universidad seamos investigadores. Entonces, el estudiante desde un inicio tiene que ser investigador. Y para investigar muchas veces la información que nos llega está en otros idiomas. Así que el inglés o los otros idiomas que son los más fuertes, hay que tratar de incorporarlos, ¿no? En nuestros aprendizajes. Aprender de todo para que tengamos una formación que no solamente sea académica, sino también nos ayude a ser personas más empáticas, más asertivas, más comprensivas del otro y nos permita comprender, ¿no? Al otro en toda su dimensión. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Digo, profesora Madeleine, disculpe, profesora Madeleine, por esa pequeña entrevista que hemos tenido. De verdad ha sido muy nutritivo todas sus experiencias, sus enseñanzas. También quería darme un pequeño espacio para agradecerle también por el curso que tuvimos. Eh, Aprendí mucho, se me contagió mucho su curiosidad por la investigación. Al inicio fue muy, de verdad fue como que un espíritu que se levantó algo en mí. Y muchas gracias por eso. Y nada, pues le mando un abrazo cibernético, un abrazo cibernético. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual ahí mismo. Y nada, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, te deseo todo lo mejor, William. Ya sabes que en mí puedes tener además de tu profesora, seguramente nos vamos a ver en otras ocasiones en tu formación y cualquier duda que tengas, siempre estamos para apoyarte, ¿no? Te deseo todo lo mejor, sigue adelante, sigue siendo así, responsable, interesado en tu formación y también atento y amable como lo eres, ¿no? Eso también es importante para seguir adelante. Así que te vaya muy bien, éxitos en tu carrera y ya nos estaremos viendo en cualquier ocasión. Okay. Un abrazo para ti también. Muchas gracias, profesora Madeleine. Eso sería todo. Cuídate. Estamos en contacto. Estamos en Chao. contacto. Chao.